Hay una expresión que se ha levantado a lo largo de la historia para describir a hombres y mujeres que marcaron su generación con poder del Espíritu Santo. Generales de Dios. No hablamos de un título humano, ni de un reconocimiento religioso. Ser un general de Dios significa haber respondido al llamado del cielo, haber sido entrenado en el fuego de la obediencia y haber permitido que el Espíritu Santo los llenara hasta desbordar. Ellos no vivieron para su comodidad ni para su fama, sino para que el poder de Cristo alcanzara a miles, a millones y aún hoy a nosotros. Y lo que vas a recibir en este video no es solamente información histórica, sino revelación espiritual. Aquí descubrirás de la mano de cada general de Dios qué fue lo que los hizo convertirse en instrumentos tan poderosos en las manos del Espíritu Santo. Primero, conocerás una breve biografía de cada uno para entender su contexto, su llamado y su lucha. Y después nos adentraremos en el corazón de sus enseñanzas, en los secretos que marcaron su vida y ministerio para que tú mismo puedas recibir esa misma unción. Porque lo que Dios hizo con ellos, Él lo puede hacer contigo también. Ellos fueron hombres y mujeres comunes, con debilidades, con errores, con luchas internas. Pero hubo un factor que lo cambió todo: el poder del Espíritu Santo. Smith Wigglesworth, el apóstol de la fe. Smith Wigglesworth nació el 8 de junio de 1859 en Inglaterra. Se convirtió a corta edad y sintió el deseo de evangelizar. Él mismo llevó a su madre a Cristo. Resucitar a los muertos fue solo una de las increíbles facetas del ministerio de Smith. Este gran apóstol de fe anduvo en una medida tan extraordinaria de la unción de Dios que los milagros que siguieron a su ministerio solo fueron secundarios en relación a ella. En su vida, este hombre que comenzó siendo un plomero le dio un nuevo significado a la palabra aventura. ¿Cuál era el único requisito para la aventura? Solo creer. Muy poco después, Smith debió enfrentar su primer desafío. Era una situación de vida o muerte. La esposa de un querido amigo suyo estaba tan enferma que los médicos esperaban que muriera durante la noche. Este aceptó ir con él, y juntos fueron a la casa de la mujer. Smith sacó una botellita de aceite del bolsillo y la derramó sobre el cuerpo de la mujer en el nombre de Jesús. Allí, de pie junto a la cabecera de la cama, Smith tuvo su primera visión. Repentinamente el Señor Jesús apareció. Él sonrió con una de esas sonrisas suyas tan dulces. Pocos minutos después de terminar esta visión, la mujer se sentó en su cama, llena de nueva vida. Esta mujer vivió para criar varios hijos y murió tiempo después que su esposo. Para Wigglesworth, la simple obediencia a lo que uno creía no era una característica extraordinaria. Era simplemente el fruto de la fe. Se dice que su propia fe era inquebrantable y algunas veces implacable. Pero también se dice que poseía una unción especial para la enseñanza y un claro sentido de la compasión, que tenían por frutos incontables salvaciones y milagros en su ministerio. Cuando él caminaba al lado de la gente, ellos sentían la convicción del Espíritu Santo y daban su vida a Cristo. Él empezaba a ver milagros, sanidades y el poder de Dios que se movía en cada evento. Smith oraba y los ciegos veían, los sordos oían, la gente salía de las sillas de ruedas y cánceres eran destruidos. Durante el ministerio de Smith se confirmó que 14 personas fueron resucitadas de entre los muertos. Miles fueron salvados y sanados, y él impactó continentes enteros para Cristo. Su ministerio se basó en 4 principios. Primero, lee la palabra de Dios. Segundo, consume la palabra de Dios hasta que te consuma. Tercero, cree en la palabra de Dios. Y cuarto, actúa según la palabra. Smith Wigglesworth, el apóstol de la fe. Y tú puedes ser el próximo. Muchos me preguntaron a lo largo de mi vida: Smith, ¿cuál es el secreto de tu poder?
Algunos pensaban que era mi manera radical de orar. Otros que eran las sanidades y resurrecciones que Dios me concedió ver. Pero escucha bien, lo que estás a punto de oír no es una historia de hombre, sino un testimonio del Dios vivo que toma lo débil y lo hace fuerte. Yo no fui un gran predicador, no fui un hombre de títulos ni de libros. Lo único que hice fue rendirme completamente al Espíritu Santo. Y cuando un hombre se rinde del todo, cuando no se reserva nada, el fuego del cielo desciende. He visto cánceres caer al suelo. He visto muertos volver a la vida. He visto multitudes estremecerse ante la gloria de Dios. Pero lo que hoy quiero revelarte es más profundo que un milagro. Es el secreto que incendió cada paso de mi caminar. Prepárate, porque lo que me transformó a mí puede también transformarte a ti, si te atreves a creer. Yo no nací como un gran hombre de fe. Al contrario, era un hombre común con debilidades y temores. Muchos no saben, pero ni siquiera sabía leer. Fue Polly, mi esposa, quien me enseñó a leer. Y lo primero que puse delante de mis ojos fue la palabra de Dios. Ella fue la compañera que Dios me dio, la que me desafió a dejar mi enojo, mi orgullo y mis excusas. Polly no solo me enseñó a leer, me enseñó a orar, me enseñó a confiar, me mostró lo que era vivir para Cristo sin reservas. En el ejército de salvación aprendimos juntos lo que significa clamar con pasión. No eran oraciones frías ni formales, eran gritos del alma que rompían los cielos, porque esperábamos que Dios respondiera. Polly fue mi primera maestra en la fe. Ella me impulsó a dejar atrás lo viejo, a consagrarme, a creer que el mismo Cristo que salvaba también sanaba y liberaba. Todo lo que fui, todo lo que llegué a ser en el ministerio comenzó con esa mujer de Dios que me mostró que el camino del poder empieza en la oración y en la entrega. Si hubo un secreto en mi vida, fue este. Yo no podía comenzar un solo día sin estar en la presencia del Señor. Antes de poner un pie fuera de la cama, antes de saludar a cualquiera, mi espíritu debía encontrarse con el Espíritu Santo. Había en mí una convicción. Si Cristo no estaba conmigo desde la primera respiración del día, ¿cómo podría enfrentar la obra del enemigo? Así que cada mañana tomaba un tiempo de comunión y cuando terminaba me levantaba de la cama, saltaba y bailaba delante del Señor por 10 o 15 minutos. Cantaba, declaraba y recordaba en voz alta quién era en Cristo. Yo no le preguntaba a mi cuerpo cómo se sentía. Yo le decía a mi cuerpo cómo debía sentirse en el Señor. Muchos me preguntan, Smith, ¿cómo puedes mantenerte siempre en gozo, en fuego? Y yo les respondía, porque mi alimento es del cielo. Yo me alimento del cielo antes de enfrentar la tierra. Yo no permitía en mi casa nada que me apartara de esa comunión. Recuerdo cuando Lester Sumrall vino a visitarme y traía bajo el brazo un periódico. Yo lo miré y le dije, eso no entra en mi casa. En mi casa no hay lugar para mentiras ni para corrupción. Aquí solo se lee la palabra de Dios. Para muchos fui duro. Pero yo entendí que lo que dejas entrar en tu mente, tarde o temprano, gobernará tu corazón. Mis tiempos con el Señor no eran complicados, pero sí constantes. Leíamos la Biblia, luego orábamos, leíamos otra vez, orábamos de nuevo. Cada palabra era alimento fresco para mi espíritu. Cada oración era un fuego que mantenía encendida la llama de mi interior. La gente pensaba que el poder venía por esperar una reunión específica o por recibir una experiencia extraordinaria.
yo sabía que era algo más. El poder viene cuando limpias tu mente con la palabra, cuando sometes cada pensamiento a Cristo, cuando decides vivir en santidad. El Espíritu Santo no solo quiere visitarte en un servicio, quiere gobernar tu vida todos los días. Y aprendí algo más. No basta con depender de la unción en el púlpito. Muchos ministros brillan cuando están frente a la gente, pero se apagan en la intimidad, porque no han fortalecido su espíritu en secreto. El secreto del poder es este: vivir en oración, vivir en la palabra, vivir en continua comunión con el Espíritu Santo. Por eso, nunca me cansé de repetirlo: fe, oración y palabra. Esa es la cuerda de 3 dobleces que no se rompe. Esa es la fuente de una vida donde el Espíritu Santo no solo te unge para predicar, sino que gobierna cada latido de tu corazón. La fe que no actúa no es fe. Yo siempre lo dije. La fe exige un paso, un riesgo, una confrontación. La fe no es para mañana ni para ayer, la fe es ahora. Por eso, cuando veía al enfermo, yo no me detenía a pensar cómo reaccionaría la multitud o qué dirían los críticos. Yo sabía que detrás de cada enfermedad estaba la obra del diablo y mi deber era expulsarla en el nombre de Jesús. Recuerdo aquella reunión donde trajeron a una anciana moribunda de cáncer. Apenas podía sostenerse en pie. Así que 2 personas la cargaban. Yo le dije: suéltenla. Ella cayó al suelo y el público se horrorizó. Algunos me gritaron: eres cruel, la estás lastimando. Pero yo no escuchaba sus voces, yo escuchaba al Espíritu. Les dije de nuevo: levántenla y suéltenla. Y volvió a caer, y el descontento creció. La gente se indignó, me acusaron de ser un farsante, de no tener compasión. Pero yo sabía que no era ella. A quien enfrentaba era al diablo que la tenía cautiva. Una tercera vez ordené: suéltenla. Y esta vez ella permaneció en pie. Y cuando miraron al suelo, allí estaba el cáncer, caído como un enemigo derrotado. Esa mujer salió libre y todos quedaron sin palabras ante el poder de Cristo. En otras ocasiones, en los funerales, yo no dudaba en tomar un cuerpo sin vida, ponerlo contra la pared y decirle: en el nombre de Jesús, vive. Muchos se escandalizaban de mis métodos, pero yo no golpeaba a la gente, yo golpeaba al diablo que los tenía prisioneros. Y cuando la fe se mueve con obediencia, los cielos responden. Porque la fe verdadera siempre te incomoda, siempre te lleva a ir más allá de la lógica, siempre te empuja a hacer lo que otros no se atreven. Yo entendí que si me quedaba mirando la enfermedad, me intimidaría. Pero si fijaba mis ojos en Cristo, el autor y consumador de mi fe, nada me detendría. Escucha bien. La fe no es pasiva. La fe no espera a ver qué sucede. La fe se levanta, declara, actúa y obedece. Cuando la fe se mueve, el cielo se abre, el poder de Dios desciende y el diablo huye. Ese fue siempre mi secreto. Creer que cada palabra de Dios es verdad y actuar como si no existiera otra opción más que obedecerla. Muchos veían los milagros, la autoridad y el poder, pero pocos conocieron el precio. Yo no llegué a donde llegué sin lágrimas, sin quebrantos, sin noches enteras en el altar. El golpe más duro de mi vida fue la pérdida de Polly, mi esposa. Ella había sido mi maestra, mi compañera de fe, mi sostén en la batalla. Cuando la perdí, sentí que mi mundo se derrumbaba.
Me arrodillé sobre su tumba llorando, clamando quebrantado. Allí le dije: Señor, ella era todo para mí. No sé cómo seguir. Fue en ese lugar donde el dolor me invadió. E hice una oración temblorosa, pero sincera. Señor, dame la unción de Poli y dame la mía también. Si he de continuar, que no sea en mis fuerzas, sino en tu poder multiplicado. Y allí, en medio de mi quebranto, el Espíritu Santo me levantó. Ese día morí para mí mismo. Ese día dejé de vivir para mis planes, para mis emociones, para mis deseos. Desde entonces, lo único que me movía era Cristo y su gloria. La gente veía a un hombre osado en los púlpitos, pero detrás había un hombre que conocía el precio de la consagración. Yo aprendí que no puedes tener el poder de Dios sin antes pasar por la cruz. No puedes caminar en autoridad si no has muerto a ti mismo. Después de aquel momento, mi ministerio cambió. Ya no predicaba solo con pasión, predicaba con fuego del cielo. Ya no oraba con mis fuerzas, oraba desde la rendición total. Lo que quedó de mí después de la tumba de Poli fue un hombre sin nada que perder. Y por eso Dios me pudo usar sin medida. Escucha bien, todo hombre y toda mujer que quiera caminar en plenitud del Espíritu Santo debe llegar a ese punto, rendirse por completo, morir a sí mismo, consagrar cada área a Dios. Solo cuando no te queda nada más que Cristo, descubres que Cristo es más que suficiente. Hay algo que muchos no comprenden. El Espíritu Santo no fue dado solo para ministerios en una plataforma. El Espíritu fue dado para gobernar cada instante de nuestras vidas. Yo vi a demasiados ministros encenderse en el púlpito, pero apagarse en la intimidad. Brillaban cuando predicaban, pero se derrumbaban en soledad, porque dependían de la unción del momento y no de la comunión constante con el Espíritu. Y esa es la razón por la cual tantos caen. Porque no han aprendido a vivir en la presencia cuando nadie los ve. Yo descubrí un principio inquebrantable. La unción verdadera no es un destello, es una vida. Es el Espíritu Santo enseñándote a pensar, a hablar, a decidir, a caminar. Es Él tomando el control de tu mente, de tu voluntad, de tus emociones. Cuando un pensamiento no se alinea con la palabra, debe ser derribado. Cuando una emoción no glorifica a Cristo, debe ser rendida. El Espíritu Santo no comparte trono. O gobierna a Él, o gobiernan tus propios deseos. Pero, por eso, yo no podía permitirme vivir en la carne durante la semana y luego esperar el domingo para que el fuego descendiera. No. Yo debía mantenerme ardiendo cada día. Y esa llama se alimentaba con oración continua, con la palabra fresca, con la unción de un corazón rendido. Y el secreto no es cuando ministras, sino cuando permaneces. El poder no está en los grandes momentos, sino en la obediencia diaria, en las pequeñas decisiones, en las batallas interiores que nadie ve. Allí es donde el Espíritu Santo prueba tu fidelidad. Y allí es donde se forja un vaso que puede portar su gloria. Si algo quiero que entiendas es esto. No estamos llamados solo a ser ministros ungidos. Estamos llamados a ser templos vivos del Espíritu Santo. Él no quiere visitarte de vez en cuando, quiere habitar en ti, caminar contigo, gobernar tu vida entera. Esa es la verdadera vida en el Espíritu. No una chispa, sino un fuego que nunca se apaga. And many of them have been shouting, "If there is a God!"
Jesus challenged the devil. He said, "Devil, come out and let us have a fight." El mundo está lleno de la grandeza de Dios. Cada átomo, cada estrella, cada alma está impregnada de su gloria. Y Él quiere compartirla contigo. No servimos a un Dios tacaño, lejano o indiferente. Servimos a un Dios que se deleita en dar buenas cosas a sus hijos. Él no se avergüenza de bendecirte, no se cansa de ayudarte, no duda en levantarte. Él está a tu lado como tu campeón secreto, obrando en silencio cuando no lo ves, empujando los límites de lo que puedes hacer, elevando tu umbral, impulsando tu destino. Escúchame, Dios nunca te pedirá que hagas algo sin Él, nunca. Y cuando Él está contigo, nada es imposible. No necesitas un currículum brillante, ni un linaje perfecto. Dios no busca grandes personas para hacer grandes cosas. Él hace grandes cosas con personas obedientes. Él no necesita tus títulos, Él quiere tu sí. Él no espera tu fuerza, solo tu rendición. ¿Quieres ser grande? Entonces obedece. Porque cuando Dios te entrega una gran tarea, esa tarea te hace grande. Y te digo algo que he vivido en carne propia. Dios hace a sus siervos iguales a la tarea. Lo que hoy te intimida, mañana será tu testimonio. Lo que hoy parece imposible será tu historia de gloria. Dios tiene una obra específica para ti, no para tu vecino, no para el predicador famoso, para ti. Y si obedeces, el éxito está garantizado. ¿Qué clase de Dios crees que es el que te ha llamado? Uno que da la espalda a la hora crítica, uno que se esconde cuando oras. No, Él dijo, ciertamente yo estaré contigo. Y Jesús lo confirmó, dijo, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces dime, ¿por qué tantos suplican como si Dios estuviera lejos? ¿Por qué claman como si Él se hubiese olvidado de ellos? Lo oigo en las reuniones. Señor, ven a este lugar, hazte presente. Pero es que no lo han leído. Donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. ¿Por qué pedirle a Dios que haga lo que ya prometió que jamás dejaría de hacer? Escucha, hermano, hermana, la presencia de Dios no es una emoción, es una certeza. No depende de cómo te sientas, no depende de cuántas lágrimas llores, no depende de cuántos instrumentos haya en la plataforma. Él está contigo porque Él lo prometió y su fidelidad no está en juego. Tu fe sí. Charles Spurgeon predicó una vez sobre esto. Llamó a la presencia de Cristo la única certeza del cristiano. Y sin embargo, ¿cuántos cristianos aún no la asimilan? Se esfuerzan, se retuercen en plegarias, temen que Él no venga. Pero la verdad es esta: Dios es fiel. Dios ya vino. Dios está aquí. Él nunca ha fallado a nadie que haya confiado en Él. Y tú no serás la primera excepción. Así que detente. Deja de pedir lo que ya tienes y comienza a caminar con la confianza de que el Rey de la Gloria está en tu barca, aunque haya tormenta. No lo sientas, créelo. La solución al temor no es ignorarlo, no es pretender valentía. La solución al temor es la fe viva en un Dios presente y poderoso. Jesús no adornó sus palabras con discursos filosóficos, fue directo al corazón del asunto. Le bastaron 4 palabras para destruir el pánico. Dijo,
no temas, cree solamente. ¿Estás escuchando? El miedo es la sombra, pero la fe es la luz. Y cuando la fe entra, el temor huye. La palabra griega para temor es fobia. ¿Y cuántos creyentes viven con ella? Pero el cielo no está impresionado por tus miedos. El cielo se mueve con tu fe. La incredulidad y la cobardía van de la mano. Cuando uno duda de Dios, comienza a temblar ante los hombres. Pero cuando uno confía en Dios, se levanta como un león en medio del campo de batalla. La Biblia dice, el justo está confiado como un león. ¿Y sabes por qué? Porque el justo no se apoya en sí mismo, apoya su peso completo en la fidelidad de Dios. David lo dijo claramente, dijo, en el día que temo, yo en ti confío. No negó el temor, lo venció con confianza. Daniel se enfrentó a imperios y a leones, pero en Daniel 11, verso 32, quedó sellado su secreto. El pueblo que conoce a su Dios se mostrará fuerte y actuará. No se paralizará, no se esconderá, actuará. ¿Quieres vencer el temor? No lo enfrentes solo. Mira el rostro de Cristo y actúa. Porque si Dios es por ti, ¿quién contra ti? No estás solo, no estás en desventaja. Estás equipado con fe, cubierto por la sangre y respaldado por el cielo. Levántate, habla, predica, ora, y mientras caminas por la fe, el temor se irá por donde vino. Aunque un marinero conozca el mar, las cartas náuticas y el barco, si su brújula está desviada, terminará perdido. Así también nosotros podemos tener experiencia, conocimiento, incluso historia con Dios. Pero si no nos alimentamos diariamente de su palabra, nos desviaremos. Porque cada día trae nuevos vientos, cada día trae olas distintas y cada día requiere que la brújula esté calibrada con el cielo. Dios le habló a Josué, no encima de su victoria, sino antes de cruzar el Jordán. Antes de ver caer murallas, le dijo, este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él de día y de noche. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Todo. No basta con conocer la Biblia. Hay quienes la memorizan, pero no la viven. Hay quienes la recitan, pero no la obedecen. Es diferente saber lo que Dios dijo que oír su voz hablándote hoy. Yo me sé de memoria el Salmo 23, como tú, probablemente. Pero no me sirve de nada si no dejo que este salmo me abrace cuando camino por las calles de sombra. La Biblia no es un amuleto, es una espada, es un pan, es fuego, es martillo. Ve a la palabra como quien va al pozo por agua fresca. Ve a la palabra como quien va a oír la voz de Dios para hoy, no para ayer, no para mañana, para hoy. ¿Quieres dirección? ¿Quieres claridad? ¿Quieres revelación? Medita en la palabra día y noche, en la mesa, en el campo, en la tristeza y en la guerra. Porque mientras muchos esperan un tiempo especial o un avivamiento futuro, Dios está buscando a los que actúan como que ya tienen en sus manos. Y te aseguro algo, la iglesia que actúa crece. Las que solo sueñan se marchitan. El avivamiento no empieza con una señal del cielo, empieza con una decisión en la tierra. Voy a hacer lo que Dios ya dijo. Hoy es el día, hoy es el tiempo y su palabra es suficiente. El apóstol Pablo escribió algo que me estremece. No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Segunda de Corintios, capítulo 6, verso 3.
no se refería solo a pecados escandalosos. Se refería también a cosas pequeñas, esas que parecen insignificantes, pero que hieren, alejan y enfrían el corazón de los que nos oyen. Nuestra manera de vivir importa, pero nuestra manera de hablar de Cristo también importa. Porque no basta con predicar la verdad, hay que predicarla con amor. Hay gente que no se escandaliza del mensaje, se escandaliza del mensajero. No por su doctrina, sino por su arrogancia, no por su celo, sino por su tono, no por su fuego, sino por su falta de gracia. Sí, Dios unge lo débil, pero no unge lo ruidoso si está vacío. Podemos tener palabra altisonantes, gritos, luces, pero si nos falta la unción, el ruido no la sustituye. El tropiezo se puede evitar con algo sencillo: el amor. No un disfraz, no una sonrisa falsa. Hablo del amor genuino que nace de la cruz. Ese amor que ve al pecador con compasión, al religioso con paciencia y al perdido con esperanza. Algunos no pueden evitar sus formas torpes, pero el amor cubre sus defectos, no los esconde, los redime. Y en medio de esta exhortación, Pablo hace algo asombroso. No presume de sus milagros, no habla de su oratoria, no menciona su educación. Él dice: nos recomendamos como ministros de Dios en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos y en ayunos. Segunda de Corintios, capítulo 6, del 4 al 5. ¿Lo ves? Su carta de presentación no era el aplauso, era la perseverancia. Soportó lo que otros no soportarían, cayó donde otros gritarían, sirvió cuando nadie lo veía. Y esa perseverancia glorificó más a Dios que 1000 púlpitos. No se trata solo de aguantar, se trata de no ser intimidado. Se trata de seguir amando incluso cuando el mundo te aborrece, de seguir predicando aunque no haya fruto inmediato, de seguir sirviendo aunque nadie te agradezca, porque el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Muchos hoy corren detrás de micrófonos, luces y plataformas. Sueñan con ser vistos, escuchados, aplaudidos. Pero en el reino de Dios, la grandeza no se mide por el alcance, sino por la obediencia. ¿Quieres ser grande? Jesús lo dijo claro: el que quiera ser el mayor entre vosotros será vuestro servidor. Mateo capítulo 23, verso 11. Grande no es el que predica bien, es el que sirve con lágrimas. Grande no es el que llena estadios, es el que vacía su alma por amor a las almas. Cuando me paro frente a miles, no me siento importante, me siento responsable, porque no estoy aquí por mérito, estoy aquí por gracia. Y esa gracia no es licencia para la fama, es un llamado al quebranto. Jesús no fue crucificado en una plataforma, sino en la cruz. Y el camino a la unción pasa por ese mismo lugar. No hay gloria sin muerte. No hay poder sin entrega. Dios no unge celebridades. Dios unge siervos. La unción no se compra, no se hereda, no se actúa. La unción se recibe en lo secreto y se prueba en el quebranto. Y el que la tiene no la usa para ser admirado, sino para que Cristo sea glorificado. Grande es el que, cuando nadie lo ve, ora como si el mundo dependiera de esa oración. Grande es el que, cuando nadie aplaude, sigue amando, sigue sirviendo, sigue creyendo. El reino no necesita más figuras, necesita hombres y mujeres ocultos en Dios, que no buscan ser conocidos, sino hacer conocido a Cristo. Así era Jesús.
Así vivió Pablo, así predicó Esteban, así lloró Jeremías y así debemos ser nosotros. Vasos humildes, llenos de un fuego que no busca escenario, busca almas. El reino de Dios no es para admiradores, es para los rendidos. No es para los curiosos, es para los consumidos. Dios no busca espectadores, Dios busca sacrificios vivos. Y el altar aún está encendido, esperando. El fuego del Espíritu no desciende sobre el talento, ni sobre la elocuencia, ni sobre las buenas intenciones. El fuego desciende sobre el altar. Y si hoy tú te levantas un altar, si hoy tú decides rendirlo todo, tus sueños, tus planes, tu reputación, tus temores, tu pasado, y lo pones allí como leña seca, el fuego vendrá. Porque Dios no resiste un corazón quebrantado y contrito. Y si tú te entregas, si tú te rindes sin condiciones, como Elías sobre el Carmelo, como Isaías en el templo, como Jesús en Getsemaní, el cielo responderá con fuego. Pero debes decidirlo. Dios no posee a los que se resisten, sino a los que se rinden. No puedes abrazar el fuego mientras abrazas el mundo. No puedes tener poder del cielo mientras estás atado a la tierra. Debes soltar, debes morir, debes creer. Este es el día, este es el momento, no mañana, no cuando estés listo, ahora. Cierra los ojos, levanta tus manos y dile al Espíritu Santo: hazme tuyo, completamente tuyo. No quiero fama, no quiero nombre, no quiero gloria. Quiero ser lleno, quiero ser consumido, poseído por ti. Quema en mí todo lo que no te agrada. Lléname con tu fuego. Úsame para alcanzar a los perdidos. Te entrego todo, ahora mismo. Y mientras lo haces, el fuego caerá. No lo dudarás, lo sabrás. Y nada volverá a ser igual. Porque donde hay rendición total, hay llenura total. Y donde hay llenura, hay gloria. T.B. Joshua, el profeta de lo sobrenatural. T.B. Joshua es el supervisor general de la sinagoga Iglesia de Todas las Naciones. El fundador es Jesucristo. Él fue solo uno de los que se ha sometido humildemente a la voluntad de Dios. Nacido el 12 de junio de 1963 en el estado de Ondo, Nigeria, los esfuerzos por aventurarse en la vida contemporánea fracasaron varias veces. Una de estas ocasiones fue cuando sus aspiraciones de unirse al ejército se vieron viciadas por un misterioso fallo del motor en su camino a una entrevista en la Academia de Defensa de Nigeria. De abandonar la escuela secundaria en su primer año hasta llegar a trabajar en una granja de aves de corral. De enseñarle a niños pequeños mientras asistía a clases nocturnas hasta lavar los pies de la gente en las calles lodosas de Lagos. De ayunar 40 días para recibir un llamado divino y empezar un ministerio con solo 8 miembros. La vida de T.B. Joshua es una historia de una asombrosa gracia y un enfoque inquebrantable. Fue el mentor de presidentes, amigo de las viudas y los menos privilegiados. Un ejemplo para su generación, como también un hombre humilde y trabajador, esforzándose incansablemente por el avance del reino de Dios. Joshua buscaba la llenura del Espíritu Santo y al ser lleno del poder de Dios, impactó a África y a todo el mundo a través de servicios llenos de sanidades y milagros sorprendentes transmitidos por televisión y por redes sociales. Los milagros y sanidades que ocurrían semanalmente a través de T.B. Joshua fue lo que atrajo a más de 15,000 personas a sus servicios cada semana. Los servicios de inmigración nigerianos indicaron que 6 de cada 10 viajeros que entraban en el país se dirigían a la iglesia de T.B. Joshua.
Su historia es una motivación de que hay esperanza para el débil. Miles de milagros, liberaciones y sanidades llevaron a T.B. Joshua a ser el profeta de lo sobrenatural. Y tú puedes ser el próximo. ¿Cuántas veces has orado por ser lleno del Espíritu Santo y sientes que aún estás seco? ¿Cuántas veces dijiste, Señor, lléname, pero la llama no descendió? Escúchame, el Espíritu no llena ruido, Él llena palabra. Y no me refiero a palabras aprendidas, me refiero a palabra meditada. Si la palabra no vive en ti, el Espíritu no tiene dónde reposar. Hoy voy a mostrarte lo que la mayoría de los cristianos ignora. La meditación bíblica es el altar donde el Espíritu Santo se manifiesta. No es con emoción, no es con gritos. Es en el secreto, en el silencio, en lo profundo. ¿Quieres fuego real? ¿Quieres revelación? ¿Quieres ser lleno? Entonces, quédate conmigo porque lo que voy a revelarte no viene de libros, viene de encuentro. Esta es la llave que transformó mi caminar con Dios. Y si la tomas, también transformará el tuyo. Muchos saben versículos, pero no están llenos del Espíritu. Muchos predican, enseñan y citan la Biblia, pero la palabra no vive en ellos. ¿Cómo es posible? Porque no es la letra la que transforma, es la palabra que habita. Memorizar es repetir. Meditar es dejar que la palabra gobierne tu corazón. La fe no viene solo por oír, viene por oír la palabra que vive en ti. La meditación alimenta el corazón y el corazón lleno de la palabra atrae la presencia del Espíritu. ¿Quieres que Jesús viva en ti? Entonces deja que su palabra haga morada. No solo escuches, rumia, da vueltas en tu interior. Repite esa escritura una y otra vez hasta que ya no esté en tu mente, sino en tu espíritu. Porque lo que domina tu corazón, domina tus decisiones. Y cuando la palabra te domina, el Espíritu te llena. No fue así con Jesús. Él citaba la Escritura porque la tenía meditada, no solo memorizada. Cuando dijo, escrito está, hablaba desde un corazón en comunión con el Padre. Por eso, el diablo no resistía. La palabra viva en ti vence la tentación. La palabra viva en ti atrae al Espíritu. Esa es la diferencia entre religión y vida en el Espíritu. ¿Tú la conoces? Cuando naciste de nuevo, recibiste una nueva naturaleza. La naturaleza de Dios fue sembrada en ti, como una semilla espiritual. Pero, escúchame bien, una semilla puede ser real y estar dormida. Muchos han recibido esa naturaleza, pero nunca la han despertado. ¿Por qué? Porque no meditan en la palabra. La meditación bíblica es el agua viva que despierta lo que Dios sembró en ti. No es la emoción lo que activa tu hombre interior, es la palabra que mora en el corazón. ¿No lo dijo Jesús? Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Cuando tú meditas en esas palabras, no las estás leyendo, las estás respirando. La meditación alimenta tu espíritu, lo fortalece, lo vivifica. Y cuando tu espíritu se fortalece,
El Espíritu Santo comienza a fluir desde adentro. No necesitas que alguien imponga manos cada semana. Necesitas despertar lo que ya fue depositado en ti. ¿Cuántas veces has pedido poder, unción, fuego, sin darte cuenta que ya está sembrado? Pero está dormido por falta de palabra, dormido porque estás lleno de voces, pero vacío de meditación. Cuando meditas, tú haces que el depósito de Dios dentro de ti empiece a hablar, a moverse, a fluir. El río de vida no baja del cielo, sale de tu interior. Jesús lo dijo, de su interior correrán ríos de agua viva. No del pastor, no del profeta, de tu interior. Pero solo corre cuando hay palabra viva. Y la palabra solo se vuelve viva cuando meditas. Muchos leen, pocos rumian. Muchos escuchan, pocos callan. Tú quieres ser lleno del Espíritu. Entonces, alimenta el Espíritu que Dios puso en ti. Deja el afán, apaga las voces, toma un solo versículo y quédate allí. Repite, reflexiona, susurra y verás cómo lo que está dormido despierta. Y cuando tu hombre interior despierte, el Espíritu se derramará desde dentro y no pararás de crecer en él. No puedes vivir como Cristo si no piensas como Cristo. Y no puedes pensar como Cristo si no meditas en su palabra. La meditación no solo activa tu fe, sino también forma tu carácter. Porque tú actúas según lo que piensas y piensas según lo que meditas. Muchos cristianos luchan por ser santos, pero no han sido renovados en su mente. La santidad no comienza con esfuerzo, comienza con meditación. Cuando tú meditas constantemente en la palabra, tu mente comienza a alinearse con la mente de Cristo. Entonces, lo que antes tolerabas, ahora te duele. Lo que antes disfrutabas, ahora rechazas. No por presión externa, sino por convicción interna. Porque la palabra que meditas se convierte en tu guía. Ya no reaccionas como antes, ya no decides como antes, porque ahora tu mente está siendo formada por el cielo. Pablo lo dijo, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Esa renovación viene cuando meditas, no solo cuando escuchas, cuando la palabra se vuelve tu alimento diario. Tu carácter comienza a reflejar a Jesús. Tú no lo fuerzas, fluye. No imitas a Cristo, lo manifiestas, porque Él ya está en ti. Pero es la meditación la que le da forma en ti. Por eso, los creyentes que no meditan cambian de ánimo con facilidad. Son guiados por emociones, no por convicciones. La meditación te estabiliza. Cuando otros reaccionan, tú disciernes. Cuando otros se agitan, tú permaneces. ¿Por qué? Porque tu mente ha sido entrenada por la palabra. Así se forma el carácter espiritual. Tú no decides ser firme en Cristo una vez. Tú eres formado en Él todos los días, cada vez que meditas. El Espíritu Santo no llena emociones inestables, llena corazones maduros. Y la madurez espiritual comienza cuando la palabra forma tu carácter desde dentro. Ahora, no es suficiente saber que la meditación es poderosa. Debes practicarla. Muchos oran, pero no meditan. Por eso sus oraciones no tienen peso, porque es la meditación la que le da sustancia a tu comunión.
¿Cómo comenzar a meditar en la palabra? Muy simple. Tomas un versículo, solo uno. No necesitas leer capítulos enteros. Toma una verdad de Dios y detente ahí. Por ejemplo, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Ahora quédate con eso. Repite, susurra, el Señor. ¿Quién es Él para ti hoy? Es mi pastor. No dice que fue, no dice que será, es ahora, presente, vivo. Nada me faltará. ¿Lo crees? ¿Lo estás viviendo? ¿O solo sabes con la mente? Mientras meditas, tu corazón comienza a responder. Te vuelves consciente de su presencia. Empiezas a sentir su dirección. Y no solo repites la escritura, la estás viviendo. Y cuando eso ocurre, el Espíritu Santo se mueve. No necesitas música, no necesitas emoción, solo un corazón abierto y una palabra viva. Puedes meditar mientras caminas, mientras cocinas, mientras trabajas, porque la meditación no depende del lugar, depende de hambre. Si tú te acostumbras a llevar una palabra contigo cada día y a rumiarla en tu interior, la voz del Espíritu se hará más clara. Porque Él no habla donde no hay palabra. Él no se mueve donde no hay profundidad. Y cuando tú meditas en la palabra, estás construyendo un altar interior donde el fuego puede descender. ¿Quieres comenzar a experimentar la presencia de Dios sin esfuerzo? Comienza a meditar. No es una vez a la semana. Cada día toma un versículo. Hazlo una oración. Hazlo parte de ti. Y verás cómo la llama del Espíritu arderá sin apagarse. El que medita en la palabra no solo es lleno, se convierte en un canal de presencia, un canal de revelación, un canal del Espíritu Santo, porque lo que entra por meditación sale por impartición. Ya no necesitas predicar para impactar. Tu sola presencia comienza a cargar atmósfera. Tu sola voz lleva dirección, porque tú no hablas desde emociones, hablas desde una fuente viva. Jesús dijo, de la abundancia del corazón habla la boca. Cuando tu corazón está lleno de palabra viva, el Espíritu mismo habla a través de ti. Tus palabras llevan peso, tus gestos llevan amor, tus decisiones llevan sabiduría. La gente comienza a sentir que hay algo en ti, que no viene de ti, porque no eres tú. Es Cristo formado en ti por la meditación constante. ¿Quieres que tu vida tenga impacto eterno? Entonces, no vivas como recipiente pasivo, vive como un canal obediente. ¿Cómo? Medita en la palabra cada día. Deja que esa palabra te domine y luego simplemente obedece. El Espíritu fluye por los canales que están limpios, vacíos de orgullo y llenos de palabra. No hace falta espectáculo, solo hace falta unción verdadera. Y esa unción no viene por gritar, viene por meditar, obedecer y vivir. El mundo no necesita más discursos, necesita vasos vivos. Tú puedes ser uno de ellos. Y si meditas hoy, mañana el Espíritu fluirá a través de ti. Y otros serán tocados por la palabra que tú llevas dentro. No esperes más palabras, no esperes otra prédica. Hoy es el día para comenzar. La meditación no es teoría espiritual, es el altar donde Dios te transforma. Y ese altar no está en la iglesia, está en tu corazón. Cada vez que tú tomas palabra y la llevas al silencio de tu interior,
Dios desciende. No necesitas gritar. No necesitas saber griego o hebreo. Solo necesitas hambre. La meditación no es para los fuertes, es para los sedientos. Tú tienes sed, entonces haz de tu habitación un santuario. Apaga el ruido, toma un versículo y quédate allí, hasta que esa palabra te hable, hasta que la escuches por dentro, hasta que esa palabra no te deje igual. Porque cuando eso ocurra, el Espíritu vendrá. Y no como una emoción, no como una visita, sino como un fuego que te habita. Hoy te hablé de la meditación, porque es la llave que me transformó. No busques ruido, busca profundidad. No busques experiencias, busca formación. La meditación forma al hombre que Dios puede llenar. Y si tú decides vivir en la palabra vivirá en ti y con ella su espíritu. Cierra los ojos ahora. Inclina tu cabeza. Oremos juntos. Señor Jesús, gracias por tu palabra que vivifica. Hoy me acerco no como espectador, sino como un altar viviente. Pongo mi mente, mi corazón, mi tiempo en tus manos. Enséñame a meditar. Despierta en mí el hambre por tu palabra. No quiero más religión vacía, quiero comunión real. Espíritu Santo, llena mi habitación con tu presencia. Que cada versículo que medite sea una llama encendida. Y que desde hoy tu fuego no se apague en mí jamás. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. En Christian Mentor nos preocupamos por llevar alimento sólido a esos cristianos que están hambrientos. Por favor, si conoces a un hermano en Cristo que tenga necesidad de este tipo de alimento, comparte este contenido. Seguramente será de gran ayuda para su crecimiento en Cristo. Que Dios bendiga tu vida y hasta la próxima.